A los 45 años no esperaba estar así. Uno piensa que a esa edad ya debería tener claro quién es, qué quiere, y sobre todo, cómo vivir. Pero un día cualquiera, sin drama ni aviso, me senté en la cama, miré alrededor y me pregunté, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No fue una crisis emocional explosiva. Fue un silencio profundo. Una certeza que dolía más que cualquier grito, no era feliz. Estaba respirando, comiendo, cumpliendo, pero no viviendo. No me reconocía en mi rutina, ni en las decisiones que tomaba, ni siquiera en el reflejo del espejo. Era como si me hubiese quedado estancado en una versión vieja de mí, una que se armó con miedo, con expectativas ajenas, con excusas. Me había convertido en un personaje que interpretaba todos los días para no decepcionar a nadie. Pero yo, en el fondo, ya me había decepcionado a mí mismo. Durante años me convencí de que eso era normal. Que a cierta edad uno simplemente se acostumbra. Que la pasión era cosa de jóvenes, que los sueños se ajustaban a lo posible, que el amor era resignación, y que trabajar sin propósito era parte de ser adulto. Me repetía esas mentiras como quien toma un sedante diario para no despertar. Me había comprado el paquete completo, el trabajo estable que no me gustaba, la relación que ya no me emocionaba, las amistades basadas en la costumbre. Y los fines de semana donde mi único consuelo era desconectarme de una vida que yo mismo había elegido. Pero aquel día, sin buscarlo, sin planearlo, algo dentro de mí se quebró. No fue dramático, repito. Fue sereno. Como cuando apagas una luz y te das cuenta de que llevabas años viviendo en una penumbra. Ese momento de lucidez me dio miedo, sí, pero también alivio. Porque por primera vez en mucho tiempo sentí que era yo quien estaba mirando mi vida de frente, sin filtros, sin mentiras. Me di cuenta de que había tomado decisiones por miedo al que dirán, por no quedarme solo, por no sentir que había fracasado. Me había quedado en lugares donde ya no crecía, solo por no enfrentar la incomodidad de empezar de nuevo. Había aceptado cosas que no merecía, había callado lo que me dolía, y había pospuesto mi bienestar con la excusa de que ahora no es el momento. ¿Pero cuándo sí lo es? ¿A los 50? ¿A los 60? ¿O nunca? A los 45, me encontré en una especie de tierra de nadie. No era tan joven como para empezar sin miedo, ni tan viejo como para rendirme. Estaba justo en medio. Y ese lugar puede ser aterrador o liberador. Todo dependía de lo que yo hiciera con esa verdad. Podía seguir sobreviviendo, anestesiado, esperando a que la vida cambiara sola. O podía hacer lo que no había hecho en décadas, elegir. Elegirme. Empecé por escucharme. Por hacer algo tan simple como sentarme en silencio y preguntarme qué quería de verdad. ¿Qué me hacía feliz? ¿Qué parte de mi vida me daba energía y cuál me la robaba? Y las respuestas llegaron, no todas juntas, pero sí con claridad. Había cosas que amaba y que había dejado de hacer. Había personas que me inspiraban y que había alejado. Y había muchas decisiones pendientes que había evitado por miedo, por pereza, o por no incomodar. Lo primero que entendí fue que necesitaba dejar de complacer a todo el mundo. Que decir que sí a todos era decirme no a mí mismo. Durante años, confundí ser amable con ser sumiso. Pensaba que ceder me hacía una buena persona, pero solo me estaba desapareciendo. Y lo peor es que ni siquiera ganaba respeto con eso. La gente no te valora más por dejarte al último. Al contrario, aprenden a esperar que tú mismo no te respetes. Así que empecé a poner límites. Al principio fue incómodo. Me sentía culpable por decir no, por no asistir a reuniones que no quería, por no responder mensajes al instante. Pero algo en mí empezaba a despertar. Y me di cuenta de que cada no que decía afuera, era un sí que me daba por dentro. Un sí a mi paz. Un sí a mi tiempo. Un sí a mi dignidad. También me di cuenta de que había normalizado relaciones que ya no eran sanas. Amistades que solo estaban ahí porque compartíamos pasado, pero no presente. Gente que me hablaba solo cuando necesitaba algo. Personas con las que no podía ser yo sin sentirme juzgado. Y tuve que ser honesto, no todas las personas que están en tu vida merecen quedarse. No porque sean malas, sino porque tú estás en otro momento. Y seguir forzando esos vínculos es como quedarse en una casa que ya no te protege, solo porque fue tu hogar en otra etapa.
Fue doloroso dejar atrás algunas de esas conexiones, sí. Pero más doloroso era fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Más doloroso era sentirme solo rodeado de gente. Así que solté. Con respeto, sin rencor, pero con firmeza. Porque entendí que avanzar implica perder peso. No puedes correr hacia tu verdad cargando con todo lo que no te deja ser. Y luego estaba el trabajo. Ese lugar que me daba un sueldo, pero me quitaba vida. Un espacio donde había dejado de aprender, donde solo cumplía órdenes, donde no sentía orgullo por lo que hacía. Me repetía que al menos tenía estabilidad, pero ¿de qué sirve la estabilidad si cada día te sientes vacío? Empecé a planear mi salida. No fue de la noche a la mañana. Tomó meses de organización, de revisar mis finanzas, de buscar opciones. Pero lo hice. Y no porque tuviera algo mejor asegurado, sino porque decidí que ya no iba a seguir hipotecando mi tiempo por miedo. Quería dedicarme a algo que tuviera sentido, aunque al principio ganara menos. Porque no hay salario que compense el desgaste de no vivir con propósito. Y así, poco a poco, fui dejando. No todo de golpe. Pero sí con una decisión firme, dejar lo que ya no me hacía bien para poder avanzar. Me di cuenta de que no era egoísmo, era amor propio. Que no era tarde, era ahora. Que no necesitaba tener todo resuelto para empezar, solo necesitaba valor. Esa fue la primera etapa. La del despertar. La de la incomodidad. La de mirar todo lo que no quería seguir sosteniendo. La parte más difícil, porque es la más honesta. Es mirarte en el espejo y reconocer que por años has vivido en automático. Pero también es la más poderosa, porque desde ahí, desde esa verdad cruda, nace tu nueva vida. A los 45, dejé todo esto para avanzar. Y este fue solo el comienzo. Cuando uno escucha que alguien lo dejó todo, suena valiente, incluso épico. Pero nadie habla de las dudas. Nadie habla del nudo en el estómago el día que apagas la computadora de tu trabajo por última vez. Nadie habla del silencio que queda cuando decides alejarte de alguien que conociste por años. Nadie te prepara para ese vacío que aparece cuando ya no haces lo que hacías, ni estás con quienes estabas, ni vives como vivías. Pero es precisamente en ese vacío donde empieza la transformación. A los 45 dejé muchas cosas, sí. Pero no fue simplemente abandonar. Fue reconocer que muchas de esas cosas no eran realmente mías. Que las llevaba arrastrando por inercia. Que me estaba aferrando a etiquetas, a rutinas, a vínculos, solo porque me daban cierta identidad, aunque ya no me llenaban. Y dejar no significa perder. A veces, dejar es encontrarte. Una de las cosas más difíciles fue soltar la idea de quien creía que debía ser. Por años construí una imagen, el profesional estable, el amigo disponible, el hombre que no se rinde. Pero esa imagen pesaba. Me limitaba. Porque en nombre de esa idea, me obligaba a seguir en caminos que ya no quería. Era como vivir en un disfraz permanente, donde sonreía cuando quería gritar, y decía que estaba bien cuando me sentía apagado por dentro. Dejé el trabajo que había tenido durante más de una década. Un lugar donde, sí, tenía reconocimiento, experiencia, y cierto poder. Pero también estrés crónico, desmotivación y un ciclo de repetición que ya no me permitía crecer. ¿Sabes qué fue lo más duro? No fue el dinero. Fue el golpe al ego. Sentir que estaba renunciando al éxito, cuando en realidad estaba renunciando a una cárcel disfrazada de estabilidad. Me tomó tiempo entender que no era un fracaso, sino una liberación. También dejé algunas relaciones. Pareja, amistades, incluso familiares con los que ya no compartía visión de vida. ¿Cómo sabes cuándo es momento de soltar? Cuando estar con alguien te hace sentir más solo que estar contigo mismo. Cuando tienes que fingir quién eres para mantener la paz. Cuando te das cuenta de que ese vínculo está sostenido por el miedo al cambio, no por el amor. No fue con odio, ni con reproche. Fue con dolor, sí, pero también con compasión. Porque entendí que a veces el mayor acto de amor es dejar ir, antes que seguir hiriéndonos con la falsedad de la costumbre. Dejé hábitos que había normalizado. Dormir mal, comer sin consciencia, correr todo el día sin parar. Dejé la necesidad de tener siempre la razón.
Dejé el autoabandono. Dejé el victimismo. Dejé esa vocecita interna que me decía, ya para qué cambias si así es tu vida. Y poco a poco, comencé a reemplazar todo eso. No con grandes cambios radicales, sino con pequeños actos de coherencia. Dormir mejor. Caminar más. Escucharme. Escribir. Respirar. ¿Pero qué perdí realmente? Perdí el miedo a ser juzgado. Perdí el miedo a decepcionar a los demás. Perdí el miedo a empezar de nuevo. Y aunque no lo creas, eso fue lo más valioso. Porque cuando te desprendes de esos miedos, aparece algo que hacía mucho no sentía: libertad. Libertad para decir lo que pienso. Libertad para vivir a mi ritmo. Libertad para explorar lo que realmente me apasiona, sin necesidad de justificarlo. Sí, también perdí certezas. Perdí algunas seguridades económicas. Perdí momentos con personas que ya no están. Perdí terreno en ciertos círculos sociales donde ya no encajo. Pero gané algo infinitamente más importante: la paz de no traicionarme más. Porque vivir en piloto automático puede parecer cómodo, pero mata lento. Y yo ya no quería seguir muriendo un poco cada lunes. Lo más revelador fue darme cuenta de que muchas cosas que temía perder, en realidad nunca me pertenecieron. El prestigio que creía tener estaba sostenido por una imagen falsa. La relación que aparentaba estabilidad estaba llena de silencios. La zona de confort no era más que una prisión decorada. Y todo eso lo entendí cuando me atreví a dejar. Porque no se trata solo de renunciar, sino de descubrir. A veces uno cree que va a perder el mundo si suelta. Pero al soltar, entendí que el mundo que quiero construir empieza justo donde termina el miedo. Lo que se fue, tenía que irse. Lo que se quedó, era real. Y lo que viene, solo llega cuando haces espacio. A los 45, dejé todo esto, y descubrí que no perdí nada que realmente necesitara para avanzar. Después de dejar atrás tanto, lo que vino fue el silencio. Y aunque suene poético, no lo fue al principio. Fue un silencio incómodo. Ya no tenía ese ruido constante del trabajo, ni esas conversaciones forzadas, ni los compromisos sociales por obligación. Era solo yo. Conmigo. Y eso fue más desafiante de lo que imaginé. Porque cuando te callas el mundo, lo que aparece es tu verdad y a veces asusta. Tenía más tiempo que nunca, pero al comienzo no sabía qué hacer con él. Había vivido tantos años corriendo que estar quieto me parecía un pecado. Me sentía improductivo, casi culpable por no estar haciendo algo útil. Pero fue en esa pausa donde empecé a observar, a sentir, a darme cuenta de lo que nunca veía por estar distraído. El sonido del viento, los detalles de una cara, lo que realmente siento cuando nadie espera nada de mí. Y entendí que vivir con menos no es una renuncia, es una elección. Tuve que reajustar mi economía, claro. Ya no tenía ese ingreso fijo. Tuve que vender cosas, simplificar gastos, aprender a manejar lo básico. Pero ahí vino una lección profunda: no necesitas tanto como crees para estar bien. Descubrí que muchos de mis consumos eran anestesias emocionales. Compraba para distraerme. Salía para no pensar. Gastaba para sentir que tenía vida. Y cuando quité todo eso, lo que quedó fue autenticidad. Volví a disfrutar de cosas simples: un libro, una caminata, una buena conversación. Cosas que antes ignoraba porque no tenían un precio alto ni una marca encima. También aprendí a decir no, a poner límites, a no ir donde no quiero ir, a no responder con urgencia lo que no es urgente. Antes sentía que debía complacer, que debía estar disponible para todos. Ahora entendí que estar disponible para todos significa estar ausente de uno mismo. Y yo ya no quería seguir ausente de mí. Vivir con menos me enseñó a valorar más. Más el tiempo, más la presencia, más la honestidad. Ya no busco tenerlo todo, sino sentirlo todo. No quiero relaciones perfectas, quiero conexiones reales. No quiero trabajos brillantes, quiero proyectos con alma. No quiero más cosas, quiero más sentido. Por primera vez, empecé a disfrutar de estar solo sin sentirme solo.
A caminar sin un destino claro. A despertar sin apuros. A tomar café sin mirar el celular. A mirar el cielo sin pensar que estoy perdiendo el tiempo. Me costó mucho llegar a este estado, porque la sociedad te programa para pensar que si no estás produciendo, estás fallando. Pero yo ya no quiero una vida de producción, quiero una vida de profundidad. Y claro, no todo fue mágico. Hubo días de incertidumbre. Días de miedo. Días donde dudé de mi decisión. Pero cada uno de esos días me fortaleció. Porque descubrí que soy más resiliente de lo que pensaba. Que puedo adaptarme. Que no necesito tanto para ser. Que la verdadera abundancia no está en el banco, sino en el alma. Vivir con menos también me permitió ver mejor quiénes estaban por interés y quiénes por cariño real. Perdí algunas amistades en el camino, y gané otras que sí valen oro. Porque cuando ya no puedes ofrecer beneficios, los que se quedan lo hacen por amor. Y ese tipo de amor es el que nutre, no el que drena. ¿Sabes qué gané al dejar lo superficial? Gané presencia. Gané claridad. Gané una paz que no había sentido nunca. Una paz que no depende de tenerlo todo, sino de no necesitarlo. Y cuando vives así, con menos cosas pero más conciencia, todo lo que llega lo disfrutas más. Porque ya no lo das por hecho. Ya no lo usas para llenar vacíos. Lo usas para construir. A los 45 años dejé muchas cosas, sí. Pero al hacerlo, encontré espacio para mí. Para redescubrirme. Para conectar con lo que me mueve. Para vivir más ligero, más libre, más despierto. Y si tú estás en ese punto de tu vida donde sientes que ya no puedes seguir igual, te digo algo, tal vez no necesitas más. Tal vez necesitas menos, pero que sea real. Porque cuando aprendes a vivir con menos, no solo reduces el ruido, empiezas a escuchar tu vida. Y eso, amigo, no tiene precio. Hubo una noche en que me senté solo en la cocina, con una taza de té, y me hice una pregunta que me dio miedo. ¿Qué es el éxito para mí ahora? Porque durante años, creí que era lo que todos decían que era. Un buen sueldo, un cargo importante, una pareja estable, una casa grande, amigos influyentes, viajes caros, ropa de marca, saber qué decir en una cena formal, tener opinión de todo, estar ocupado, siempre ocupado. Y sí, lo logré. Todo eso lo tuve. Pero me sentía vacío. No por fuera, sino por dentro. Y esa noche entendí por qué. Nunca me había preguntado qué quería yo realmente. Había vivido como un actor en el guión de otros. Redefinir el éxito fue doloroso. Porque implicó admitir que lo que perseguí durante décadas no me hacía feliz. Que muchos de mis logros fueron impulsados por el miedo al rechazo, por el deseo de agradar, por la presión de pertenecer a una idea de éxito que no era mía. Y cuando te das cuenta de eso, no puedes seguir igual. No sin traicionarte. Así que empecé desde cero. Me hice una lista nueva de lo que significaba para mí tener una buena vida. No una vida admirada, una vida que me guste vivir. Y puse cosas como: tener tiempo para leer cada mañana. Escuchar a alguien con atención real. Dormir bien. No tener que fingir. Decir lo que pienso sin miedo. Mirarme al espejo y sentirme en paz. Sentarme bajo un árbol y no sentir culpa por no estar haciendo algo útil. Eso es éxito ahora. No el que impresiona, el que nutre. Conocí personas que tienen millones y viven con ansiedad. Conocí otras que no tienen casi nada y viven con alegría. Y aprendí que el éxito no es cuánto tienes, sino cuánto necesitas para sentirte pleno. Y yo, con menos, descubrí que me siento más. Con menos agenda, tengo más tiempo para mí. Con menos compromisos falsos, tengo más relaciones sinceras. Con menos ruido externo, escucho mejor mi voz interior. Muchos creen que avanzar es escalar. Yo aprendí que a veces avanzar es soltar. Soltar ideas, soltar apegos, soltar viejas versiones de uno mismo. Avanzar no siempre es ir más rápido. A veces es ir más despacio, pero más consciente. A veces es quedarse quieto, pero más presente. A veces es elegir otro camino, aunque parezca que estás yendo hacia atrás.
Redefinir el éxito me permitió construir una vida más auténtica. Ya no persigo lo que debo. Elijo lo que siento. Ya no quiero ganar todas las discusiones. Quiero conservar la paz. Ya no necesito demostrar nada. Quiero vivir, simplemente vivir. Y en este nuevo éxito, descubrí que lo más valioso no es lo que logro, sino cómo me transformo en el proceso. Lo que dejo atrás. Lo que acepto. Lo que perdono. Lo que abrazo de mí, incluso lo que antes me daba vergüenza. A los 45 años, dejé todo esto para avanzar. Y en ese avanzar, entendí que el verdadero éxito no está en ser más que nadie, sino en ser tú, sin miedo, sin máscaras, sin permiso. Cuando uno toma una decisión radical como la que tomé, hay una etapa que nadie te cuenta, la vida después del miedo. Porque al principio el miedo es un monstruo. Te paraliza, te llena de dudas, te grita en la cabeza que no vas a poder. Te recuerda todo lo que puedes perder, todo lo que dejaste atrás, y te hace sentir que estás fallando. Pero si lo enfrentas, si no te dejas vencer por él, un día despiertas, y ya no está. O mejor dicho, sigue ahí, pero ya no manda. Ese día llegó para mí. No fue de golpe. Fue lento, como todo lo importante. Un día me di cuenta de que ya no me angustiaba mirar el celular. Que ya no me preocupaba lo que los demás pensaran de mí. Que ya no necesitaba justificar mis decisiones. Y ahí supe que había cruzado una frontera invisible. Una línea que divide la vida vivida por miedo, de la vida vivida con sentido. Empezaron a llegar nuevas personas a mi vida. Gente con otras prioridades, con otras formas de ver el mundo. No tan pendientes del estatus ni de lo superficial. Gente que no necesita gritar para ser escuchada. Personas que, como yo, habían elegido una vida más lenta, más sincera, más verdadera. Me sentí acompañado de nuevo, pero ahora desde otro lugar. Ya no desde la imagen, sino desde la esencia. También descubrí talentos dormidos. Empecé a escribir. A enseñar. A compartir lo que había aprendido. Y encontré algo que no sabía que buscaba: propósito. Algo que me despertaba por las mañanas con ganas. Algo que me conectaba con otros desde el corazón. No era un negocio millonario. No era algo que se pudiera mostrar en redes. Era algo más profundo, el sentido de estar vivo. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo esto? Que ya no me comparo. Porque entendí que cada quien tiene su proceso, su camino, su ritmo. Yo llegué a este cambio a los 45 años. Otros lo harán antes. Otros nunca lo harán. Pero eso no importa. Lo importante es que tú te escuches. Que no ignores esa incomodidad silenciosa que te dice que estás viviendo una vida que no es tuya. Que tengas el coraje de preguntarte qué quieres, de verdad. Y que cuando lo sepas, no te traiciones. No te voy a mentir, dejarlo todo fue difícil. Tuve miedo, sí. Tuve dudas, muchas. Pero si me preguntas hoy si lo volvería a hacer, te digo sin dudarlo, sí. Porque ahora duermo en paz. Porque ya no vivo en piloto automático. Porque he vuelto a mí. La vida después del miedo es un terreno nuevo. No tiene garantías, ni caminos claros. Pero tiene algo que no encuentras cuando vives cumpliendo expectativas: libertad. La libertad de ser quien eres, aunque no encajes. La libertad de elegir tu rumbo, aunque nadie lo entienda. La libertad de vivir con menos, pero sentir más. De tener menos certezas, pero más alma. De dejar de sobrevivir, para empezar a vivir. A los 45 años dejé todo esto para avanzar. Y avancé. No hacia una cima, sino hacia adentro. No para ser más exitoso, sino más humano. No para tener más, sino para ser más. Y si tú estás pensando en cambiar, en soltar, en empezar de nuevo, hazlo. No será fácil. Pero te prometo algo, valdrá la pena.